Lectura orante de la palabra. Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Y llegamos a lo que será el séptimo domingo de Pascua, pero este séptimo es un domingo especial porque es la solemnidad de la ascensión del Señor, del ciclo C. Ustedes son testigos, nos va a decir hoy Jesús. Al ascender, Jesús bendice a sus discípulos y en ellos Jesús también nos bendice a nosotros. Que nosotros, los lectores. Desde este momento Jesús nos acompaña en nuestra vida y nuestro actuar. Esa bendición es la fuerza de Jesús que nos transforma y nos da la posibilidad de vivir una vida semejante a la suya. ¿Cómo llega esa fuerza a nosotros hoy? Por medio de la oración. Y es en esa conexión con Cristo que experimentamos en nuestra propia vida los frutos de la redención y salvación de Cristo Jesús. La ascensión de Cristo nos llena de esperanza, ya que Cristo ha vencido el pecado y la muerte de una vez para siempre, abriendo a todos los creyentes las puertas del cielo. Esta misma esperanza es la que debe motivarnos a ser testigos de esta enorme gracia, viviendo como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió? Primero rezando, así que vamos a comenzar por la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. La primera lectura es un texto tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo vieron elevarse. Mario, por favor, proclamanos esta primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa del Padre, les dijo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús, que le ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Jesús, antes de ascender a los cielos, les deja a los apóstoles un encargo: ser sus testigos por todo el mundo. Con tal fin, les promete el envío del Espíritu, quien les dará la fuerza necesaria para cumplir esta misión.
Hoy tenemos dos opciones de segunda lectura, vamos a leer las dos. La primera es Efesios 1. Lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Ana María, por favor, proclamanos esta primera opción de segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamadas, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo. Cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. El mismo Espíritu que obró en Jesús es el que obra en cada uno de los creyentes. Y por eso, todos los bautizados podemos continuar con la obra que Jesús hizo en la tierra. La segunda opción de segunda lectura es Carta a los Hebreos, capítulo 9. Cristo entró en el cielo. Ahora yo te voy a proclamar esta segunda opción de segunda lectura. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que esperan. Por lo tanto, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo, que es su carne. También tenemos un sumo sacerdote insigne al frente de la casa de Dios. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y lleno de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura. Mantengámonos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Palabra de Dios. El fundamento de nuestra confianza en Cristo es que Él mismo pagó con su propia sangre el precio de nuestra redención, una vez para siempre, una vez para siempre. Con esto nos abrió un camino de regreso hacia Dios. Ahora sí, el Evangelio es tomado de Lucas 24. Mientras los bendecía, fue llevado al cielo. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya.
Hoy le pedí al diácono Franklin Carrizo que nos proclamara él este evangelio tan lindo. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. La pasión y muerte de Cristo se corresponde con lo que dice la Escritura, pero Lucas no explica en qué lugar preciso lo dice. Así la Escritura, como un todo, remite a Jesús como el Cristo. La novedad reside en comenzar a leer la Escritura a la luz de Cristo resucitado. A pesar de que Jesús durante su vida pública ya había explicado a sus discípulos en más de una oportunidad que él debía ir a Jerusalén para ser humillado y condenado a muerte, pero que resucitaría al tercer día, ellos seguían con el concepto tradicional del Mesías del judaísmo. Sería un rey que vendría para restablecer su reino terreno. Por eso ahora Jesús tuvo que explicarles que todo lo que le sucedió, fue para que se cumpliera el antiguo plan de Dios consignado en la Biblia y que los mismos profetas habían anunciado. El reino que Dios venía a instaurar era mucho más grandioso que cualquier otro reino terreno, ya que no se reducía a una mera salvación política de un pueblo enfrentado con otro, sino que traería una salvación eterna para todos los seres humanos. Y para que los discípulos comprendieran esto, no solo se los demostró de palabra y de obra, sino que incluso les dio esa luz interior necesaria para entender su palabra. Debían esperar en Jerusalén esa fuerza que viene de lo alto. Ustedes son testigos de todo esto. Su testimonio no se limita al solo hecho puntual de la resurrección y ascensión, sino que comprende el anuncio del reino hecho por Jesús con gestos y palabras. La vida y la obra de Jesús abren a los discípulos a un nuevo sentido de la Escritura. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Al igual que Jesús, los discípulos reciben esa fuerza de lo alto. Y esa es la fuerza, y es esa fuerza, la que los convierte en testigos. Este tema Lucas lo va a desarrollar en el libro de los Hechos. ¿De qué seremos testigos? De la salvación aportada por Jesús, si experimentamos en nuestras propias vidas ese amor que nos transforma y nos redime. El testigo es así, aquella persona que no solo ha oído hablar de la muerte y resurrección de Cristo, sino que también la experimenta en su corazón día a día y no está dispuesto a callarla o negarlo bajo ninguna circunstancia. Acá te dejo los tres textos. A tu derecha la primera lectura, a tu izquierda la segunda lectura con la primera opción y el centro del Evangelio. Si elegiste como Efesios como la segunda lectura, pausa acá el video, lee cada texto pausadamente varias veces y deja que el Señor te hable. Pero si elegiste la carta a los Hebreos, acá tenés la segunda opción también para que puedas leer las tres lecturas y dejar que el Señor te siga hablando. La opción es tuya.
Vamos ahora, ya que Dios te habló, ahora hablale vos. Y para eso tenemos este lindo salmo, el Salmo 46. El Señor asciende entre aclamaciones. El tema de este himno es la realeza universal del Señor. Se percibe el eco de una liturgia de entronización del arca de la alianza en el santuario de Sión. Cuando se fue perdiendo el recuerdo de esta fiesta, el salmo se aplicó al triunfo final de Dios y a la implantación definitiva de su reino. Escucha el salmo. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones, el Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Acá tenés el salmo. Escuchaste cantado, ahora rezalo. Usa estas palabras para ahora vos hablar con Dios. Y una vez que hablaste con Dios, vamos a terminar esta lección como terminamos todas las lecciones en Pascua, cantando o escuchando cantar la secuencia de Pascua. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que
Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. ¿Cuál es la consigna para esta semana para que puedas hacer acción esto que Dios te dijo? ¿De qué manera podés ser constantemente testigo de la Pascua de Cristo? El Señor esté con vos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos